Imagina esto. Una esposa miente sobre sus estudios para verse con su amante casado. El esposo, un hombre leal que le dio todo, descubre la traición y planea una venganza sutil que la deja sin nada. Pero con un giro, el amante sufre más. En las calles de Bogotá, donde la familia lo es todo, esta historia de engaño y justicia de mantendrá al borde del asiento. ¿Qué harías tú? Sigo leyendo para el final que merecen. Le mentí a mi esposo diciéndole que seguía estudiando cuando en realidad había abandonado las clases y me veía con mi amante. Ahora me pregunta por mi graduación y no sé qué decirle. Antes de que me juzguen, quiero que entiendan que yo estaba contra las cuerdas y le a esa situación sin darme cuenta realmente. Ana creció en un barrio obrero de Bogotá, donde el dinero escaseaba y la familia era un peso constante. Estudió secretariado y ventas, y pasó años en un call center, atendiendo llamadas de clientes groseros que la agotaban. Cada día era una batalla contra la frustración, hasta que conoció a Carlos. Él trabajaba en la fábrica textil de su familia, como jefe de producción, mientras sus padres dirigían el negocio. Carlos le abrió las puertas a una vida diferente. Viajes de vacaciones, regalos inesperados, cenas en restaurantes de moda. Después de 2 años de relación, una noche, tras un día horrible en el call center, Ana se quebró en sus brazos. Él le propuso dejar ese empleo y unirse a las ventas de la fábrica con mejor sueldo y ambiente tranquilo. Él la aceptó sin dudar. Los primeros meses fueron ideales. Ana se sentía valorada. Ganaba más y pasaba todo el día con Carlos. Pronto se mudaron juntos y se casaron. Ana amaba a Carlos. Le debía estabilidad y cariño. Pero con el tiempo, todo giraba alrededor de él. El trabajo, la casa, las reuniones familiares donde solo se hablaba de la fábrica, proyectos e inversiones. Ana empezó a asfixiarse. Siempre había sido independiente y ahora sentía que había cambiado eso por comodidad. La rutina la consumía. Un día, un representante de una universidad local ofreció un programa nocturno de administración para trabajadores. Ana vio en eso un escape, algo propio. Carlos la apoyó, sugiriendo que le serviría para ascender en la fábrica. Pagó la mitad de las clases y le permitió salir temprano del trabajo. El primer año fue intenso pero liberador. Ana salía a las 5 p.m., llegaba a clases a las 6 y volvía a casa a las 10:30. Carlos la esperaba con cena lista, escuchando sus relatos con orgullo. Los fines de semana estudiaba proyectos grandes, no tareas pequeñas. Se sentía libre, con un espacio solo suyo. Pero en el segundo año, las materias específicas la hicieron dudar. Estudiaba para un puesto mejor en la fábrica de Carlos, no para algo propio. Todo seguía siendo una extensión de su mundo. Empezó a resentirlo, aunque él no tuviera culpa. Un día conoció a Ricardo, un profesor casado de la universidad, y la atracción fue inmediata. Abandonó las clases para verse con él, mintiendo a Carlos sobre exámenes y proyectos. Las mentiras se acumularon. Salidas tempranas, cenas frías, excusas constantes. Carlos, confiado, la apoyaba sin sospechar. Ana ganaba simpatía mostrando dedicación. Pero en realidad disfrutaba la adrenalina del secreto. No se daba cuenta de cómo destruía todo. Un trabajador pidió datos sobre el programa. Y Carlos, queriendo sorprender a Ana, fue a la universidad. Descubrió que había abandonado hacía un año y medio. Confrontó a la secretaria. Vio los registros, notas, asistencias, pagos, todo claro. Esa noche, Ana alegó con mentiras habituales. Carlos la enfrentó con calma, pero su furia creció al oír la confesión. Ella había estado con Ricardo, casado con hijos. Carlos la eco, la despidió por fraude laboral y la llevó en auto a casa de Ricardo. Ali, frente a la esposa e hijos de Ricardo, reveló todo, fechas, lugares de tales. La escena estalló en gritos y llantos. Carlos se fue, dejando a Ana sola en el caos. Ella perdió el divorcio, quedando sin nada. Ricardo enfrentó su propio infierno familiar. Carlos reconstruyó su vida, enfocándose en la fábrica. Ana, arrepentida, intentó contactarlo, pero él la ignoró. La legión. La traición destruye, pero la integridad reconstruye. Ana vivía atrapada en una doble vida que ella misma había tejido con cuidado en las calles buliciosas de Bogotá. Cada tarde, a las 5 de la tarde, salía de la fábrica textil donde trabajaba con Carlos, su esposo, con la excusa de asistir a clases nocturnas de administración en la universidad. En realidad, había abandonado el programa hace meses.
En lugar de estudiar, se encontraba con Ricardo, un profesor casado de la universidad, en cafés discretos o pequeños hoteles al otro lado de la ciudad. La adrenalina de esos encuentros secretos le devolvió una chispa que había perdido en la rutina asfixiante de su matrimonio. Al principio, las mentiras eran fáciles. Ana llegaba a casa a las 10:30 de la noche, inventando historias sobre profesores exigentes o proyectos grupales. Carlos, siempre confiado, la recibía con una cena preparada, preguntando con interés cómo le había ido. Ella respondía con detalles convincentes, mencionando nombres de compañeros ficticios o temas de clase que había memorizado de los primeros meses. Ella sentía orgulloso, sin sospechar que cada palabra era una farsa. Ana se sentía culpable, pero el peso de la rutina en la fábrica, donde todo giraba en torno a la familia de Carlos y sus ambiciones, la empujaba a buscar esa escapatoria. Con el tiempo, las mentiras se volvieron más elaboradas. Ana pedía salir una hora antes del trabajo 2 veces por semana, alegando reuniones con profesores. La empresa, dirigida por los padres de Carlos, le concedía el permiso como parte de su política de apoyo a empleados que estudiaban. Ella usaba ese tiempo para verse con Ricardo, quien le prometía emociones que su vida con Carlos no le ofrecía. Los encuentros eran breves pero intensos, y Ricardo, con su aire de autoridad académica, le hacía sentir que tenía algo propio, algo que no dependía del mundo de su esposo. Sin embargo, la tensión crecía. Ana notaba que Carlos empezaba a hacer preguntas más específicas. ¿Qué tal el examen de ayer? ¿O cuándo presentas ese proyecto del que hablas tanto? Ella esquivaba con respuestas vagas, pero su nerviosismo aumentaba. En casa las quenas se volvían silenciosas. Carlos intentaba mantener la chispa, planeando salidas a restaurantes o fines de semana en la finca familiar en Cundinamarca, pero Ana se mostraba distante. Alegando cansancio por las clases, las noches en que llegaba tarde, dejaba la comida de Carlos en la mesa, fría mientras ella se encerraba en el baño con el teléfono, enviando mensajes a Ricardo. Carlos, aunque confiado, no era ciego. Notó los cambios, la falta de entusiasmo de Ana, las excusas repetitivas, el celular que nunca soltaba. Una noche mientras ella dormía, revisó su teléfono por primera vez. No encontró mensajes comprometedores, pero sí un correo de la universidad confirmando un pago atrasado de una matrícula que Ana juraba haber cubierto. Algo no encajaba. Decidió no confrontarla aún, pero la duda se instaló, la gota que colmó el vaso llegó cuando un compañero de la fábrica, interesado en el programa de estudios, pidió a Carlos información actualizada. Carlos, queriendo sorprender a Ana con un gesto, decidió pasar por la universidad para recoger folletos y de paso, esperarla a la salida de clases con una cena planeada. En la oficina de admisiones, preguntó por el programa y, de manera casual, mencionó a Ana. La recepcionista revisó el sistema y, con tono neutro, le informó que Ana no estaba inscrita desde hace un año y medio. Carlos insistió, pensando en un error, pero los registros eran claros. Asistencias nulas, pagos detenidos. Expediente cerrado. La revelación lo golpeó como una bofetada. No confrontó a Ana de inmediato. En cambio, investigó más. Pidió a un amigo de confianza, un ex empleado de la universidad, que verificara los registros. Todo coincidió. Ana había abandonado las clases poco después de conocer a Ricardo, cuyo nombre apareció en los correos de la universidad como su asesor académico. Carlos buscó más, rastreando redes sociales y contactos. Descubrió que Ricardo estaba casado, con 2 hijos, y vivía en un barrio residencial al norte de Bogotá. Anotó la dirección y planeó su siguiente paso con una calma que escondía su furia. Mientras tanto, Ana seguía su rutina de engaño, ajena a que el cerco se quebraba. Una noche, Ricardo le propuso escaparse un fin de semana a Cartagena, y ella, atrapada en la emoción, aceptó sin pensar en las consecuencias. Le dijo a Carlos que tenía un retiro académico obligatorio. Él asintió sin mostrar sospechas, pero ya había decidido actuar. La tensión en casa era palpable, aunque Ana no lo notaba cegada por su aventura. Carlos, por su parte, preparaba un plan que no requería gritos ni violencia, pero que prometía exponer la verdad de una manera que Ana y Ricardo no olvidarían. Esa noche, Ana regresó a casa como siempre, con el peso de otra mentira en los labios. Carlos la esperaba en la sala, sentado en silencio, con los documentos de la universidad sobre la mesa. Ella empezó a hablar de una clase pesada,
Un proyecto final, pero él la interrumpió con una pregunta directa. ¿En qué aula estás estudiando? Ana se congeló. Dijo que no era necesario que la buscara, que estarían ocupados con presentaciones. Carlos insistió, mencionando que necesitaba sus notas para un ascenso en la fábrica. Ana balbuceó excusas. Dijo que las pediría la semana siguiente. Él la miró fijamente y soltó. Ver tus notas es fácil. Solo hay que entrar al portal del estudiante. Ella se quedó sin palabras. Intentó cambiar el tema alegando cansancio. Carlos no cedió. ¿Por qué no me dices dónde has estado yendo en el último año y medio? Ana se derrumbó, llorando sin control. Confesó todo. El abandono de las clases, los encuentros con Ricardo, cómo había empezado como una charla inocente y se convirtió en una aventura. Admitió que Ricardo estaba casado, con hijos, y que todo se había salido de control. Carlos sintió la furia subir, pero mantuvo la calma. Le contó cómo había ido a la universidad, discutido con la secretaria, visto los registros que probaban sus mentiras. Me humillaste delante de extraños, le dijo con voz temblorosa pero firme. Ana Rogo juró que lo amaba, que no quería lastimarlo. Pero él no escuchó, gritó por primera vez, exigiendo detalles. ¿Cuándo empezó? ¿Dónde se veían con quién? Él habló entre solozos, revelando hoteles en el norte de Bogotá. Tardes robadas, promesas vacías de Ricardo. La confesión fue el primer giro. Ana admitió que, en el fondo, había querido que la descubrieran, como una forma de romper la rutina que la ahogaba. Carlos, herido, no aceptó excusas. La eco del departamento esa misma noche, diciéndole que sus abogados manejarían el divorcio. Al día siguiente, Ana recibió un mensaje de recursos humanos. Estaba despedida por fraude laboral, por usar beneficios de la empresa para salidas tempranas sin estudiar. Los padres de Carlos la llamaron, insultándola por traicionar a la familia que la había acogido. Ana, sola en un hotel barato, se aferró a una última esperanza cuando Carlos la llamó 3 días después. Le dijo que necesitaba verla y ella pensó en una reconciliación. Él la recogió en silencio, manejando sin decir palabra. Ana intentó explicar la presión de la familia, el ahogo de vivir en su mundo. Cómo había perdido el control. Carlos no respondió. Solo condujo hasta detenerse frente a una casa desconocida en un barrio residencial. Tocó la puerta. Una mujer abrió y detrás apareció Ricardo, pálido como un fantasma. Carlos había investigado la dirección de Ricardo semanas antes, pero esperó el momento perfecto. Sin titubear, le dijo a la esposa: «Venimos a ver a su esposo». La mujer, confundida, los dejó pasar. Entonces Carlos soltó todo: nombres, fechas, lugares de los encuentros, detalles que probaban la aventura. Ricardo se desplomó en una silla, cubriéndose la cara. La esposa gritó, exigiendo explicaciones. 2 niños pequeños salieron del pasillo, asustados por el escándalo. Ana temblaba llorando, mientras la escena se volvía caótica. La esposa insultando a Ricardo, los niños llorando, Ricardo balbuceando negaciones. Carlos observó con frialdad, sin intervenir más luego. Dio media vuelta y regresó al auto, arrancando sin mirar atrás. Dejó a Ana sola en esa casa frente al hombre con quien había destruido su vida. Él la suplicó que la llevara, pero él se fue, cerrando el capítulo con un giro final. No solo la expuso a él, sino que destruyó el secreto de Ricardo, asegurando que ambos pagaran las consecuencias en sus propios hogares. Ana quedó atrapada en el caos, mientras la esposa de Ricardo la enfrentaba con furia, exigiendo detalles que ella no podía negar. Ricardo, acorralado, confesó parte de la verdad. Pero eso solo empeoró todo. La esposa amenazó con divorcio inmediato. Y los niños, confundidos, preguntaban qué pasaba. Ana escapó de allí esa noche, pero el daño estaba hecho. Carlos, en camino a casa, sintió un vacío. Pero también liberación. Sabía que el divorcio sería rápido. No negociaría nada. Ana no mereció un centavo después de lo que hizo. El eco de la confrontación en casa de Ricardo marcó el inicio de un derrumbe para Ana. Esa noche, después de que Carlos la dejara sola frente a la familia destrozada de su amante, huyó entre lágrimas. Caminando por las calles frías de Bogotá hasta encontrar un taxi que la llevó de vuelta al hotel barato donde se alojaba. La esposa de Ricardo, entre gritos e insultos, le había jurado que no descansaría hasta hacerla pagar. Ricardo, acorralado, no defendió a Ana. En cambio, intentó salvar su propio matrimonio con promesas vacías, pero su esposa ya había contactado a un abogado.
Los niños, confundidos y llorando, fueron testigos del caos, dejando a Ana con un peso que no podía sacudirse. Había destrozado no solo su vida, sino también la de otros. Días después, los abogados de Carlos enviaron los papeles del divorcio. Ana, aún en shock, intentó negociar, pero él fue implacable. No le ofreció nada más ala de lo mínimo que exigía la ley colombiana. El departamento donde vivían estaba a nombre de la familia de Carlos, y el despido por fraude laboral le cerró las puertas a cualquier indemnización de la fábrica. Sin ahorros ni apoyo, Ana se mudó temporalmente con una amiga en el sur de la ciudad, mientras buscaba un empleo que apenas cubriera sus gastos. La culpa la consumía, pero el orgullo le impedía buscar ayuda de su propia familia, de la que se había alejado años atrás. Ricardo enfrentó su propio infierno. Su esposa inició un proceso de divorcio, exigiendo la custodia total de sus hijos, una pensión, que él no podía pagar con su salario de profesor. Los rumores de su aventura se esparcieron por la universidad y la presión lo llevó a renunciar. Se mudó a un apartamento pequeño, intentando reconstruir su vida. Pero la relación con sus hijos se fracturó. Ellos lo culpaban por el colapso de su hogar. Ana intentó contactarlo buscando consuelo en su error compartido, pero él la bloqueó, cortando todo vínculo. La aventura, que una vez le pareció una liberación, ahora era una cadena que los arrastró a ambos al fondo. Carlos, mientras tanto, canalizó su dolor en la fábrica. Se enfocó en nuevos proyectos, liderando la expansión de la empresa a mercados en Medellín y Cali. Sus padres, aunque heridos por la traición, lo apoyaron, reforzando su papel como líder. En privado procesó la humillación, pero evitó caer en la amargura. Contrató a un terapeuta para manejar la rabia y el duelo, decidido a no dejar que las acciones de Ana definieran su futuro. Reconstruyó su círculo social, saliendo con amigos que lo conocían antes de Ana, y encontró consuelo en pequeñas victorias, como cerrar un contrato importante o pasar tiempo con sus sobrinos. Ana, desesperada, intentó contactar a Carlos varias veces. Le envió mensajes pidiendo perdón, llamó a su número antiguo, incluso apareció en la fábrica una mañana. Pero la seguridad la detuvo. Carlos había dado instrucciones claras, no quería verla ni hablar con ella. Una carta que Ana envió, llena de súplicas y promesas de cambio, fue devuelta sin abrir. La madre de Carlos, en una llamada breve, le dijo que había traicionado no solo a su hijo, sino a toda la familia que la acogió. Ana colgó, llorando, enfrentando la soledad de sus decisiones. El proceso de divorcio fue rápido. En menos de 2 meses, Ana firmó los papeles, aceptando las condiciones de Carlos. No tenía recursos para pelear en tribunales, y la evidencia de su fraude laboral la ponía en desventaja. Cuero con lo opuesto, un empleo de medio tiempo en un call center, un eco cruel de su pasado, y una habitación alquilada en Kennedy. Ricardo, por su parte, se mudó a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo, pero los rumores lo siguieron, limitando sus opciones laborales. Carlos, libre de la carga del matrimonio, sintió que recuperaba el control. No buscó venganza más allá de la exposición inicial. Su justicia fue dejar que las consecuencias hablaran por sí solas. Ana y Ricardo pagaron el precio de su engaño, no con violencia, sino con la pérdida de todo lo que habían construido. Mientras Ana enfrentaba noches de insomnio, preguntándose cómo había destruido una vida que ahora veía como valiosa, Carlos avanzaba, decidido a no mirar atrás. El polvo del divorcio se asentó, dejando a Ana en un lugar que nunca imaginó. Vivía en una habitación alquilada en Kennedy, un barrio popular de Bogotá, trabajando turnos agotadores en un call center. Un recordatorio constante de los días que creía haber dejado atrás. Cada llamada de clientes frustrados le pesaba como una deuda con su pasado. Las noches las pasaba revisando mensajes antiguos, buscando un rastro de la vida que tuvo con Carlos. Pero él había cortado todo contacto. La culpa la carcomía, como había despreciado una vida estable por una aventura fugaz. En un intento por sanar comenzó terapia, donde enfrentó su ingratitud y la necesidad de control que la llevó a traicionar. No era una solución rápida, pero cada sesión le ayudaba a entender que debía reconstruirse desde cero. Ricardo, por su parte, no encontró paz. Tras mudarse a Bucaramanga, intentó retomar su carrera como profesor. Pero los rumores de su aventura lo persiguieron. Su ex-esposa obtuvo la custodia total de sus hijos, y las visitas esporádicas eran tensas, marcadas por el resentimiento de los pequeños.
Perdió el brillo de autoridad que alguna vez lo definió. Trabajaba ahora en clases particulares, apenas cubriendo sus gastos. Intentó contactar a Ana una vez, enviándole un mensaje breve, pero ella no respondió. Ambos cargaban el peso de sus decisiones, pero Ricardo se hundió en la amargura. Incapaz de aceptar su papel en el desastre, Carlos, en cambio, floreció. La fábrica textil, bajo su liderazgo, se expandió con nuevos contratos en Barranquilla y exportaciones a Panamá. Sus padres lo respaldaron, orgullosos de su fortaleza tras la traición. Fuera del trabajo, Carlos redescubrió pasiones olvidadas. Se unió a un grupo de ciclismo los fines de semana, recorriendo las colinas de Cundinamarca. Y empezó a salir con una colega, Laura, que valoraba su honestidad y dedicación. No buscaba reemplazar a Ana sino construir algo nuevo, basado en respeto mutuo. En terapia aprendió a soltar la rabia, entendiendo que la venganza no era el acto en casa de Ricardo, sino vivir bien, libre de las sombras del pasado. Ana, en sus sesiones de terapia, enfrentó verdades duras. Reconoció que nadie la había obligado a mentir. Su sensación de asfixia era real, pero pudo haber hablado con Carlos en lugar de traicionarlo. Intentó escribirle una carta final. No para pedir perdón, sino para cerrar el capítulo. La carta nunca llegó a enviarse, la guardó en un cuaderno sabiendo que Carlos no necesitaba sus palabras para seguir adelante. Encontró un empleo mejor como asistente administrativa, aunque no era la vida lujosa que tuvo. Le dio estabilidad, empezó a reconectar con su hermana menor, con quien compartía cenas los domingos, hablando de todo menos del pasado. Era un comienzo humilde, pero suyo. Un año después, Carlos recibió una invitación a una boda de un amigo en común. Sabía que Ana podría estar allí, pero asistió sin dudar, acompañado por Laura. Cuando la vio al otro lado del salón, no sintió rencor, solo indiferencia. Ana, nerviosa, lo saludó con un gesto tímido. Él respondió con cortesía, pero no se acercó. Laura, ajena al pasado, comentó lo alegre que estaba la fiesta. Carlos sonrió, sintiendo que, por primera vez, el peso de la traición no lo tocaba. Había encontrado paz en su integridad, en saber que no necesitaba destruir a Ana para sanar. La lección resonó clara para todos. Ana aprendió que la libertad no se encuentra en secretos, sino en enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Ricardo pagó el precio de su arrogancia, viviendo con las consecuencias de un juego roto. Carlos, el más herido, demostró que la verdadera justicia no es castigar, sino construir una vida mejor. Nadie salió impune. Ana y Ricardo enfrentaron la pérdida de lo que más valoraban. Pero Carlos, al elegir la honestidad y el perdón propio, abrió la puerta a un futuro sin cadenas. La historia se esparció en pequeños círculos de Bogotá. Amigos de la fábrica contaban cómo Carlos había salido adelante, mientras Ana, en su nuevo empleo, escuchaba rumores de su propio pasado, no los negaba, los asumía como parte de su camino. En una ciudad donde la familia y la lealtad son sagradas, la historia de Ana y Carlos se convirtió en una advertencia. La traición destruye, pero la integridad reconstruye. Y aunque el dolor deja cicatrices, la voluntad de avanzar puede transformarlas en lecciones de vida.